Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Os damos la bienvenida a este evento organizado por el Donostia Sustainability Forum, una iniciativa conjunta de la Universidad del País Vasco a través de la Fundación Cursos de Verano y de la Fundación BBVA, que plantea un espacio de encuentro para abordar los retos de la emergencia climática desde una perspectiva multidisciplinar. Tenemos también el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento donostiarra y el Gobierno vasco a través de IOBE. Los efectos directos e indirectos de la crisis climática son diversos y todos ellos inciden de una u otra manera en la salud humana. Las olas de calor que se han registrado en los últimos años, por ejemplo, han puesto sobre la mesa la urgente necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. Las altas temperaturas impactan especialmente en personas vulnerables por su edad, porque tienen enfermedades previas o porque trabajan en el exterior. Y esa vulnerabilidad se ve incrementada por las desigualdades socioeconómicas. La calidad de la vivienda, los servicios e infraestructuras con los que cuenta un barrio, la cercanía a zonas verdes también influyen en el impacto que tiene el calor en la salud. Desde 2004 se activa en verano el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud. La novedad de este año, como nos contarán enseguida, es que la provincia deja de ser una referencia territorial. Desde ayer, 17 de junio, entra en vigor un nuevo sistema de alertas basado en 182 zonas isoclimáticas. El Instituto de Salud Carlos III juega un papel fundamental en la elaboración de los planes contra el calor, aportando la base científica y analizando, por ejemplo, la relación que hay entre temperatura, salud y mortalidad. Es el área de investigación de los ponentes que vamos a recibir hoy. Cristina Linares Gil es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública, codirectora científica del Observatorio en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto Carlos III y tiene una amplia carrera investigadora. Forma parte, por ejemplo, del Grupo de Trabajo 2 del 6º Informe de Evaluación del IPCC en el campo de los impactos del cambio climático en la salud humana. Y Julio Díaz Jiménez, doctor en Ciencias Físicas, codirector científico del Observatorio en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, autor también de numerosas publicaciones sobre medio ambiente y salud y actualmente colaborador de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad español en temas relacionados con cambio climático, con extremos térmicos y con el impacto que tienen en la salud. Con ellos vamos a conocer cómo impacta el cambio climático en la salud y por qué adaptarse a las olas de calor no significa rendirse. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y una maravilla venir a San Sebastián, huyendo del calor de Madrid, nunca mejor dicho. Y bueno, mi presentación lo que quería hacer es una pequeña introducción sobre cómo el cambio climático está afectando a la salud de las personas de forma un poco general, divulgativa, para pues introducir un poco el tema del que vamos a debatir esta tarde y ir viendo un poco esos diferentes impactos que ya nos están afectando en el día a día y que somos cada vez más conscientes de ellos. La primera de las ideas que siempre quiero transmitir es esta, ¿no? De que la crisis climática es una crisis de salud. Afecta a las personas tanto de forma individual como de forma conjunta, es decir, a todas las comunidades. Ya hemos pasado un poco de esta visión del cambio climático, de la crisis de biodiversidad, como este oso polar que se asociaba siempre con el deshielo de los casquetes polares y la pérdida ecológica de biodiversidad animal y vegetal, que por supuesto sigue ocurriendo, pero ya vemos, sobre todo a través de los medios de comunicación, cómo esta crisis climática y estos efectos tanto directos e indirectos del cambio climático ya afectan a la salud de las personas, afectan tanto como que llega a poner en peligro su supervivencia, ¿no? Con estas grandes inundaciones, por ejemplo, que se reflejan, estas, por ejemplo, son de la zona de Pakistán, del sur de India, estas imágenes que vemos cada vez, cada menos tiempo en los medios de comunicación y que ya nos hacen cambiar un poco esa idea preconcebida que tenemos sobre los efectos del cambio climático y cómo incide en la salud de las personas. También de forma muy global
sabemos que el cambio climático es tremendamente injusto. Esto seguro que es una idea que han oído muchas veces, ¿no? Que afecta de forma más importante y más determinante a la supervivencia y a la vida de las poblaciones más vulnerables. Los países... A ver, se me ha vuelto loca un momento. Ahí. En los países que además históricamente menos han contribuido a la generación de esos gases de efecto invernadero y, por tanto, a ese calentamiento global de la atmósfera, que es lo que nos está provocando este incremento de temperatura atmosférico. Estas poblaciones más vulnerables, bueno, pues crean importantes desigualdades en salud y también desigualdades, pues como por ejemplo, acentúan aún más las desigualdades de género. Sabemos que una población más vulnerable al cambio climático tiene un riesgo en mortalidad de hasta 10 veces más, es decir, ese riesgo de muerte se incrementa hasta 10 veces más que una población que está adaptada frente a una población que está adaptada y está preparada a los peores efectos del cambio climático. Y como decía, también en desigualdades de género, porque, por ejemplo, frente a estos eventos climáticos extremos, en países donde, por ejemplo, se prioriza la educación del varón frente a la de la mujer, pues hay registros de mortalidad femenina mucho mayor simplemente porque no saben nadar. Una diferencia tan básica como el no saber nadar, el no ser visibles para los servicios de urgencia y emergencia porque permanecen en el interior de las casas o simplemente por la forma de vestir les dificulta recibir ayuda en situaciones pues de fenómenos meteorológicos extremos. Como comentaba, en el año 2023 la temperatura promedio de la superficie de la Tierra fue la más cálida que se haya registrado. El cambio climático no es una cuestión de ideología, no es una cuestión política, es una cuestión de ciencia. Muchísimos científicos a lo largo y ancho de todo el globo nos dedicamos a medir, cuantificar y observar la evolución de diferentes parámetros. El más característico, por supuesto, es este incremento de la temperatura media global de la superficie de la Tierra. Y, por tanto, es una cuestión científica, es una cuestión de ciencia. Llevamos mucho tiempo desde el panel intergubernamental del cambio climático, el famoso IPCC, bueno, pues emitiendo informes científicos que vienen a registrar y a corroborar todos estos datos a lo largo de, como decía, de diferentes partes del globo terráqueo. Y, por supuesto, bueno, pues la serie de anomalías de temperatura media anual en España, pues desde 1961, en esa gráfica que tienen ustedes a la derecha, pues simplemente se puede observar frente al periodo de referencia cómo se ha ido incrementando de forma constante y registrable. Fijaros que el año pasado, el año 2023, ha sido el segundo año más cálido en España desde que hay registros. Los 9 años más cálidos de la serie pertenecen a este siglo XXI. Por otra parte, sabemos que, lejos de estar solucionándose, el cambio climático es un problema o emergencia climática o crisis climática, como queramos llamarla, es un problema que se está acelerando. ¿Por qué? Porque no combatimos adecuadamente la principal causa, que es esa quema incontrolada de combustibles fósiles, y, por tanto, incluso ya el BSC, el Centro de Supercomputación de Barcelona, prevé que alcanzaremos ese aumento de 1,5 grados, que era casi un límite psicológico que se marcó en el Acuerdo de París, bueno, pues que se alcanzarán prácticamente en la década de los 50, es decir, mucho antes de lo que deberíamos de haberlo alcanzado. Esto va a suponer un punto de inflexión hasta ahora no conocido, hasta ahora no bien predicho por los modelos y las proyecciones climáticas y, por tanto, pues vamos encaminados a esos impactos pues cada vez más intensos, frecuentes y extensos. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda, ya que la mitigación parece que no estamos haciendo adecuadamente los deberes, no estamos reduciendo ese incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, nos queda la adaptación. Nos queda la adaptación
como especie biológica y como supuestamente especie inteligente. Nos quedan esas herramientas que podemos utilizar y, sobre todo de nuestra parte, ¿no?, que pertenecemos al mundo de la salud pública, cómo podemos preparar todos esos sistemas sanitarios para adaptarnos a las peores consecuencias del cambio climático. Y, sobre todo, la gestión de riesgos, es decir, cómo vamos a gestionar todos estos riesgos que vemos que pues, nos vamos y nos estamos enfrentando ya a ellos. Todo esto sin generar alarmismo y sin ser catastrofista. Es un problema al que nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando, y generaciones futuras también se van a enfrentar, porque el cambio climático no es reversible. Es decir, aunque dejásemos de emitir ahora mismo gases de efecto invernadero, lo cual es imposible e inviable, los cambios en el clima seguirían existiendo durante varios siglos. Se ha generado un desequilibrio, una inercia tal en el sistema atmosférico que es imposible de revertir. Como muestra, por ejemplo, esta gráfica del IPCC, del último informe de la R6, lo que nos expone es que un bebé que haya nacido en el año 2020, a ver si apunto bien con el puntero, ahí, este bebé que nace en el año 2020 estará de media expuesto a 7 veces más olas de calor, el triple de procesos, fenómenos meteorológicos extremos, pues inundaciones, ciclones, huracanes, y al doble de incendios forestales que la generación de sus abuelos, que, por ejemplo, pues, nacieron en la década de los 60. Es decir, que, como digo, con esta atmósfera sobrecalentada, este es el escenario futuro que tenemos por delante, ¿no?, muy diferente de lo conocido hasta ahora. Uno de los efectos o de los impactos directos más importantes son esta revitalización de estos fenómenos meteorológicos extremos. Sabemos que el problema del cambio climático no es que esté aumentando la temperatura en sí, sino la velocidad a la que lo hace. Y aquí voy a introducir un chiste que siempre cuenta mi colega Julio, que dice que lo que te mata no es la bala, sino la velocidad a la que va esa bala. Bueno, pues con el cambio climático pasa un poco igual. No nos está afectando que se esté incrementando la temperatura media de la superficie global del planeta. Lo que nos está afectando es la velocidad a la que lo está haciendo. Esto está generando una gran cantidad de energía en la atmósfera. Esa energía se traduce, entre otras cosas, por supuesto, sabemos que con ese incremento de temperatura pues se deshielan los casquetes polares, aumenta el nivel del mar, pero también se genera un montón de energía en la atmósfera contenida que se traduce o se traslada en esta revitalización de fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez son más intensos, más frecuentes y más extensos. Son las típicas, para llevarlo ya a nuestra localización geográfica, las gotas frías de Levante, ¿no? Ahora también se llaman danas. Bueno, pues cada vez son más intensas, más frecuentes y más destructivas. La semana pasada seguro que todos ustedes vieron en televisión lo que pasó en el aeropuerto de Palma de Mallorca o las inundaciones tremendas que ha habido en Murcia, y es a lo que nos estamos enfrentando. Claro, estos fenómenos, pues, aparte de su capacidad destructiva de infraestructuras, de hogares, de vías de comunicación, de vías de acceso a los hospitales en nuestro entorno de salud pública, también provocan otra serie de daños, ¿no? Como, por ejemplo, lesiones, traumatismo. Cuando ocurren, se producen más efectos o más eventos en salud de este tipo. Pero también están afectando a un ámbito que no está siendo correctamente cuantificado y monitorizado desde los sistemas de vigilancia epidemiológica, como, por ejemplo, el espectro de la salud mental. Cuando ocurre un fenómeno de estas características, y aquí incluyo también, por ejemplo, a los incendios forestales, sabemos, porque no tenemos bien cuantificado, hay estudios pues, que se llevan a cabo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en el sudeste asiático, que aumentan los casos de ansiedad, de estrés postraumático, de depresión, afloran enfermedades mentales que hasta ese suceso no habían
debutado, como se dice en el mundo médico, y además generan otros trastornos para la salud de las personas, como por ejemplo la pérdida de adherencia a tratamientos. Es decir, gente que necesita, por ejemplo, personas o bien que necesitan atención médica en su domicilio o personas discapacitadas, bueno, pues vemos que aumenta la morbilidad asociada a estos después de sufrir un fenómeno meteorológico de esta magnitud, y se pierde pues esa adherencia a tratamientos, con lo cual después tenemos otro sobremortalidad y sobremorbilidad. Cuando hablo de morbilidad es todos los ingresos hospitalarios que se producen, en este caso de carácter urgente, pues se ven incrementados. Y este espectro de la salud mental es muy importante y es un fenómeno que está poco considerado dentro todavía de los estudios de cuantificación y de atribución al cambio climático. Tenemos dos conceptos que a partir de ahora supongo que si aparecen seguro que ya lo identifican fácilmente, como es la solastalgia, que es todo este conjunto que os comentaba al principio de fenómenos, de trastornos de la salud mental asociados a haber sufrido un fenómeno meteorológico extremo. Sabemos que el riesgo aumenta hasta en un 3%. Y otro concepto un poco más moderno, que ya, por ejemplo, la Sociedad Americana de Psiquiatría sí que se está identificando como enfermedad, que es la ecoansiedad. Es todo ese, pues también conjunto, trastorno mentales que se producen, iba a pasar ya las olas de calor, que también tiene que ver mucho con la salud mental, como luego comentaremos en el debate, pero la ecoansiedad se refiere mucho más a afectaciones de tipo psicológica, es decir, sabemos que por diferentes estudios que se han llevado a cabo en diferentes países, pues hay una parte de nuestros jóvenes que por esa afectación de los sobre todo, más que por la afectación de los impactos en sí, por la incapacidad y la frustración de no estar haciendo nada para combatir los efectos del cambio climático, pues sufren de esta ecoansiedad, y lo que afecta es a su vida diaria, es decir, la forma en que se alimentan, la forma en que descansan, la forma en que se relacionan, su ocio y un poco a todas sus actividades diarias. Otra parte de la que vamos a centrarnos hoy y hablaremos más es el fenómeno de las olas de calor, que es muy característico en nuestras latitudes. Sabemos que la cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que el resto del planeta, con lo cual somos pues, una de las zonas pues, más susceptibles en este caso a este tipo de eventos, ¿no? de olas de calor. Sabemos, bueno, pues este mapa que corresponde al año 2022, que los meteorólogos ya a veces se quedan hasta casi sin escala de colores para poder registrar esas temperaturas que se alcanzan sobre todo en el interior y en el sur de la península. Bueno, pues en periodos estivales hay una sobremortalidad asociada a esas olas de calor. ¿Esto qué quiere decir? Que se muere más gente de la esperada en esa época del año. En el Instituto de Salud Carlos III, seguro que si recordarán de la COVID, existe un sistema de monitorización de la mortalidad diaria que existe en toda Europa. En el caso español se llama MOMO, el sistema MOMO, y lo que hace es ir cuantificando pues eso, el número de muertos que se producen a diario, y se traza un canal epidemiológico. Cuando ocurren eventos extremos, pues, por ejemplo, la pandemia mismamente, la mortalidad se sale de esos canales epidemiológicos normales que suelen estar asociados a picos de invierno y de verano. Bueno, pues esa sobremortalidad es la que se cuantifica en olas de calor y es la que se produce en olas de calor. La gente asocia mucho las olas de calor al golpe de calor. Todo el mundo dice, bueno, lo peor que te puede pasar durante una ola de calor es que te dé un golpe de calor. Pues el golpe de calor es la enfermedad o el evento extremo en salud que menos contabiliza a la mortalidad y a la morbilidad general durante una ola de calor. Solo representa un 2 o un 3%. Entonces, ¿qué es lo que aumenta esa mortalidad y esa morbilidad? Pues sobre todo el agravamiento de patologías previas. Es decir, personas con una patología previa circulatoria,
que como sabéis son las más comunes pues en nuestro entorno geográfico, ¿no? Personas con enfermedades crónicas pulmonares, pues tipo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las de base respiratorias que os podéis imaginar. Agravamiento de enfermedades crónicas renales. Claro, el calor produce desequilibrios electrolíticos y esto desequilibra muy fácilmente a personas enfermas de riñón, por ejemplo. Agravamiento de enfermedades crónicas psiquiátricas también. Y aquí incluyo también, sobre todo, las demencias, Alzheimer, Parkinson, lo que nosotros denominamos neurodegenerativas. Entre otras cosas, muchas veces por la medicación asociada a esas patologías. Son un conjunto de fármacos que lo que hacen es que sientas menos sed, que no evapotranspires, que no sudes de forma... esa falta de dopamina lo que hace es que tu hipotálamo no regule adecuadamente la función de sudoración en el cuerpo. Por tanto, toda esta base poblacional, las olas de calor, actúa como un precipitante y por eso tenemos esa sobremortalidad y ese mayor número de ingresos hospitalarios en urgencias por estas patologías de base. Eso es lo que de verdad contribuye a la mortalidad en olas de calor. Por supuesto, también un golpe de calor. Por supuesto, una persona que esté trabajando en las horas centrales del día, un agricultor, una persona de la construcción, un repartidor, bueno, pues cualquier tipo de trabajo que implica actividad física en el exterior, un jardinero, se puede ver afectado en estas ocasiones. Esta es una gráfica un poco sencilla que nosotros utilizamos para explicar la relación que existe entre la temperatura y la mortalidad. Si en este eje de las X ponemos la temperatura máxima diaria y en el eje de las Y la mortalidad por todas las causas, lo que vemos es que existe una relación así como un poco en forma de V, ¿no? Esto es característico para toda la especie humana, es decir, esto se da en todas las partes del mundo, este tipo de relación. Hay una temperatura, un rango de temperaturas, un rango óptimo, en el cual la mortalidad es mínima y esto es lo que nosotros acuñamos como temperatura de mínima mortalidad, es decir, es el rango óptimo de temperaturas en la que es mínima la mortalidad de una población y es en la que está adaptada o acostumbrada a vivir. A partir hacia la derecha aumentaría la temperatura ambiental y entonces empieza a incrementarse de forma pues, importante esa mortalidad asociada a ese aumento de temperatura. Pero lo que realmente nos importa es este punto, que es cuando ya se dispara de forma importante la mortalidad. Este punto de disparo es lo que nosotros consideramos como temperatura umbral de ola de calor. Es decir, esta temperatura, bueno, para el caso del frío sería igual, pero hacia la izquierda veis que es el efecto, es mucho más dilatado, el frío actúa de forma diferente, pero también hay un punto de disparo asociado a las olas del frío, donde, pues por ejemplo, esto me parece que está hecho para Madrid, la media en Madrid capital pueden ser unas 60 muertes diarias, pues en olas de calor, pues fijaros, se pueden pasar a las 95, las 100 fácilmente. Con el frío pues pasaría lo mismo. Todo esto luego se depura con métodos estadísticos, se eliminan estacionalidades, tendencias, etc. Estaba aquí, en esta temperatura. Esta temperatura es una temperatura umbral epidemiológica, es decir, tiene que ver con la estructura demográfica de cada población, con sus condiciones socioeconómicas, con la localización geográfica y bueno, pues incluso con cosas como la atención en el sistema sanitario, por ejemplo, ¿no? Y es diferente a el punto de disparo o la temperatura que la Agencia Estatal de Meteorología considera como de ola de calor. Cuando nosotros oímos en televisión que hay una ola de calor meteorológica, el punto de disparo epidemiológico normalmente ya se ha superado. Es decir, la temperatura umbral de disparo de la mortalidad está prácticamente en el 52% de las veces, se da antes que nos avisen de que va a haber una ola de calor. Es decir, ya nos está afectando el calor como población a nuestro cuerpo y sobre todo a esos grupos vulnerables que he comentado al principio. Principalmente personas pues, con comorbilidades, es decir, con varias patologías o personas de edad avanzadas.
Sabéis que en las residencias pues, están continuamente hidratándoles cuando hay pues, fenómenos de ola de calor. Entonces, eso es una de las diferencias que me gustaría pues, resaltar, ¿no? Esa temperatura meteorológica que se basa en superar un percentil de temperatura media de los meses de verano y este punto de disparo que está asociado a la epidemiología. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en el plan de prevención frente a temperaturas extremas que se lleva poniendo en marcha desde el año 2004? No sé si recordarán que en el año 2003 hubo una ola de calor tremenda en toda Europa y se empezó a ser conscientes de lo que suponía el calor en cuanto a efectos e impactos en salud. Dimitió un ministro de Salud francés, hubo en torno a 15.000 muertes en toda Europa de sobremortalidad, en España en torno a las 6.000, y a partir de ahí se pusieron en marcha las investigaciones y los proyectos para ver cómo se podría activar o articular herramientas y planes de prevención en salud pública. Es decir, que los médicos de atención primaria conozcan los efectos de las olas de calor y tengan vigilada, pues como decía, por ejemplo, a personas con enfermedades de riñón, a personas con demencia, etcétera, y también los servicios sociales. ¡Qué susto! Y se pusieron en marcha a partir del 2004 todos estos planes de prevención. Estamos ya pues 20 años más adelante. Estos umbrales, como comentábamos al principio, se generaron a nivel provincial. Bueno, pues por supuesto las zonas del sur de España tienen unos umbrales mucho más elevados que las zonas del norte de España porque su población, como digo, son temperaturas epidemiológicas, están más adaptadas al calor. No solo biológicamente, sino también todo su entorno. Sus casas están históricamente más preparadas para el calor, más adaptadas que las zonas del norte, que están menos adaptadas. Cuando ocurrió la ola de calor del 2003, no murió más gente en España donde más calor hizo, que por supuesto fue en el sur peninsular, sino justamente en el Levante, toda esta parte, la cornisa cantábrica. Y Gerona, Barcelona y toda esta parte es donde mayor mortalidad se registró, justamente porque su población estaba menos preparada y menos adaptada al calor. Una de las cosas que comentaremos luego, por ejemplo, es el aislamiento de las viviendas. Es un factor protector importantísimo, que una vivienda esté bien aclimatada, esté bien aislada. Por supuesto, ya no, aunque luego igual entraremos en otras opciones adaptativas, como por ejemplo tener aire acondicionado o no, tener aire acondicionado en lugares públicos, en residencias, en colegios, que ahora se está también es un tema que está muy discutido. Todo esto son factores que nos están ayudando, nos están haciendo que esta adaptación sea más eficiente. Otra cosa es que luego tú puedas pagar ese aire acondicionado o no. Eso ya es otro tema y eso es ya pobreza energética y otra de estas consecuencias del cambio climático que se están bueno, pues saliendo a la luz con las olas de calor. Bueno, pues este año, como sabemos que dentro de una misma provincia las zonas, es decir, no tiene que hacer la misma temperatura, por supuesto, dentro de una misma provincia, lo que hemos hecho es, bueno, pues esto es un resultado de un trabajo de investigación del Fondo de Investigaciones Sanitarias que ha llevado 4 años de trabajo, es utilizar las zonas de meteoalerta de AEMET, es decir, las que utilizan de predicción meteorológica, que no solo sirven para la temperatura, es decir, en esas zonas se comporta igual la temperatura, la precipitación, el viento, la insolación, se utilizan pues para estos fenómenos extremos. Pues lo que hemos hecho es utilizar esas zonas de meteoalerta, meter todos los municipios que pertenecen a cada zona de meteoalerta. Veis algunas zonas blancas porque o bien no había mortalidad
suficiente en los municipios o los observatorios no registraban datos de una serie de años que hemos cogido pues desde el 2009 hasta el 2018, una serie grande para que sea climática y se pueda trabajar con ella y calcularnos esos umbrales meteorológicos para trascender un poco el límite administrativo y poder ser más específicos en cuanto a las alertas que se dan en los planes de prevención. Por ejemplo, en Madrid pues habría 3 zonas. Aquí veis la zona centro, sería esta, la zona norte y la zona sur. Esta sería, lo hemos hecho, pues ya os digo, hemos pasado de 52 umbrales a 182 y de 52 observatorios meteorológicos a 1.100 observatorios meteorológicos para recoger bien la media de la exposición poblacional. Y esta es la principal novedad que podéis observar, por ejemplo, pueden observar si consultan la página de AEMET, pues hay una zona que pone Meteosalud. Entonces tú ahí puedes pinchar y puedes ver el umbral de tu zona isoclimática. Incluso dentro de la página web del Ministerio de Sanidad puedes darte de alta en un servicio que te avisa cuando pues hay una ola de calor epidemiológica, como os cuento, dentro de tu zona, pues normalmente suele ser la zona de residencia. Y bueno, ¿nos estamos adaptando o no nos estamos adaptando? Esa es la pregunta y aquí ya lo voy a ir dejando para poder tener debate, que si no me alargo demasiado. Pues la adaptación, desde nuestro punto de vista, es un concepto muy simple. Tenemos que conseguir que la población sería la liebre, esa temperatura de mínima mortalidad, que si recordarán en el gráfico anterior, les he dicho que era ese vértice de la V, ese rango de temperaturas óptimas donde deberíamos vivir. Y, por otro lado, la temperatura máxima, es decir, la temperatura media global del planeta que está aumentando, que no nos tiene que alcanzar, como aquí, bueno, la hemos representado un poco con el galgo y la liebre, ¿no? Este ritmo de temperatura máxima no debería de superar al ritmo de temperatura de mínima mortalidad, que es al que nos adaptamos. ¿Y eso lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Bueno, pues de momento, en general, en España, de forma global, nos estamos adaptando. En general, si bien hacemos el estudio por provincias, pues hay zonas que presentan una mejor adaptación que otras. Fijaros, Huelva, Córdoba, Lugo, todo lo que esté por encima. Bueno, en esta zona sombreada amarilla son provincias que desde 1983 a 2018 su ritmo de temperatura de mínima mortalidad, esa liebre, ha estado por encima, bueno, esta es la media, ¿vale? 0,64 grados década, pero su temperatura estaría por encima realmente de la temperatura máxima de los meses de verano en el mismo periodo de tiempo, por supuesto, que sería 0,41 grados década. Hay otras zonas, pues fijaros, Barcelona, Cáceres, Pontevedra, Valladolid, fijaros, Granada, Ciudad Real. Es decir, no es cuestión de sur y de norte. Entonces, ¿qué factores sociales están operando ahí? ¿Qué es lo que nos está influyendo? Los planes de prevención, si se ponen en marcha o no, detectamos adecuadamente nuestra población vulnerable, damos las alertas y los avisos de forma adecuada. Tenemos unas viviendas, un parque de viviendas renovado, aclimatado, adecuado a lo que nos vamos a ir encontrando. Es decir, todos estos factores sociales pues son los que estamos tratando de saber cómo en cada zona pueden estar influyendo en esa mayor o menor adaptación. Y yo creo que lo voy a dejar aquí, porque así tenemos un poco de debate. Sabemos que hay otros efectos directos, como por ejemplo la extensión de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Estas enfermedades que antes nos sonaban mucho a los trópicos, ¿no? Zika, chikungunya, dengue. Bueno, pues sabemos que todos los veranos ya tenemos brotes endémicos porque como los inviernos son más suaves, estos mosquitos que consiguen llegar a nuestro entorno geográfico consiguen completar su ciclo vital dentro de nuestro entorno. Antes normalmente se morían en invierno, ahora no. Esas temperaturas son más suaves, completan su ciclo biológico y todos los veranos pues aparecen, sobre todo en el sur y en el Levante, brotes, pero también en Extremadura, brotes de enfermedades infecciosas casi siempre asociados, por ejemplo, a dengue.
problema de las sequías, que también tiene efectos importantes para la salud, el problema de los incendios forestales, muy importante en nuestra latitud y en nuestro entorno geográfico. Sabremos que para que un incendio forestal tenga consecuencias en salud, basta con que se quemen 8 hectáreas de territorio, porque el penacho de biomasa en combustión que se genera puede alcanzar focos alejados del incendio y empeorar la calidad del aire, aumentar esa contaminación atmosférica, intensificarla en zonas alejadas del foco del incendio, con lo cual tenemos mayor número de ingresos por enfermedades respiratorias, por enfermedades circulatorias, en zonas pues, alejadas del incendio, pero que han visto aumentada su contaminación atmosférica. Estos son diferentes ejemplos y estudios que tenemos llevado a cabo sobre contaminación atmosférica, como el cambio climático también está modificando la fenología de diferentes especies polínicas. Ya no tenemos esas enfermedades alérgicas tan marcadas, la típica de primavera. Ahora podemos tener alergia casi prácticamente durante todo el año. Gente que no era alérgica de repente se vuelve alérgica. Bueno, pues estamos viendo que se está alterando, por ejemplo, pues en relación a todas las enfermedades respiratorias, son unas de las que más se han incrementado en las últimas décadas y el cambio climático también tiene que ver mucho con este cambio en los patrones de polinización de las plantas. Y por último, pues nuestro abordaje siempre es de planes integrados, de diferentes factores que hay que tener en cuenta a la hora de abordar los impactos del cambio climático. Por ejemplo, en España, cuando hay una ola de calor, normalmente suele venir acompañada de advección de polvo sahariano. ¿Eso qué hace? Pues hace, por ejemplo, que se incremente, como comentaba antes, el número de partículas en el ambiente. Eso está afectando de forma importante a la calidad del aire que respiramos. Entonces, además del incremento de temperaturas, tenemos una peor calidad del aire. Entonces, claro, todo eso son factores de riesgo ambiental que están influyendo en la salud de las personas y hacen que empeoren y hacen que precipiten enfermedades que estaban hasta ese momento pues más o menos controladas, con medicación, con el hábito normal, pero cuando ocurren este tipo de eventos, pues todo esto se desborda un poco, ¿no? Lo mismo que cuando hay incendios forestales, con el agravamiento de las sequías, que también genera más polvo en suspensión y, por tanto, mayor concentración de contaminación atmosférica. Y aquí lo voy a dejar para empezar. Uy, me he salido del todo, creo. Para empezar el debate y, pues nada, ahora espero que Eva y Julio pues nos sentamos y hablamos. Muchas gracias. Ya me siento aquí. Uy, que me voy para atrás. Bueno, gracias, Cristina. Muy interesante. Empezamos ahora el tiempo del debate y además un tiempo para las preguntas no solo del público presente en la sala, sino también de aquellas personas que están siguiendo la emisión online y bueno, pues quieran hacernos llegar también diferentes cuestiones. Bueno, vamos a pensar en ese nuevo sistema de plantear los planes de alerta con ese mapa que nos habéis mostrado con esas 182 zonas isoclimáticas. Yo tengo una duda. La temperatura umbral a partir de la cual una ola de calor impacta en la salud pues es diferente en cada territorio, eso es evidente. Y, por ejemplo, voy a dar algunos datos de aquí de Euskadi. La temperatura umbral en la costa de Vizcaya es 30,2 grados, en el litoral guipuzcoano, o sea, donde estamos ahora, 31, y en Rioja Alavesa, que hace mucho más calor, 34,8. Pero, claro, no es lo mismo una localidad costera vizcaína que Bilbao, que está solo a lo mejor a 10 kilómetros de la costa, pero no es estrictamente costa. Entonces, en las ciudades hay que tener en cuenta medidas especiales cuando se plantean las medidas a adoptar en caso de alerta por el calor. En las ciudades en general y en algunas en particular por su urbanismo, por sus características particulares. Bueno, vamos a ver. A la hora de comparar temperaturas, no se pueden comparar temperaturas de forma absoluta,
nosotros lo que hacemos es referirlas a la serie de temperaturas máximas de los meses de verano. Entonces, por ejemplo, 30 grados, como decías antes, a lo mejor en esa serie de temperaturas representa el percentil 93. Sin embargo, esa otra temperatura que me decías de 35 grados en la Rioja Alavesa a lo mejor te representa el percentil 90. ¿Eso qué nos está diciendo? Que el impacto del calor es diferente. O sea, es diferente porque no solamente depende de la temperatura, como decía antes Cristina, sino que depende de cómo las circunstancias que te están rodeando hacen que la mortalidad empiece a dispararse de forma estadísticamente significativa. Por lo tanto, si tú estás en una gran ciudad, como puede ser Bilbao, como puede ser Madrid, esas temperaturas lo que hacen es referirse a la mortalidad de esa población. Y en cada lugar se adoptan medidas acorde a las características de ese lugar. Es decir, nosotros con el plan de prevención lo que se dice es a partir de qué temperatura hay que empezar a adoptar medidas. ¿Qué tipo de medidas? Ahí ya entra las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias y son ellas las que dicen qué tipo de medidas tienen que adoptar. Generalmente siempre son las mismas. Lo que se hace es potenciar los servicios de atención primaria, potenciar sobre todo pues, la atención a las personas más desfavorecidas. En las residencias se empiezan a decir bueno, pues que hay que estar hidratados y luego hay otro tipo de actuaciones que irían más encaminadas a, digamos, adaptación a nivel urbanístico. Por ejemplo, hay lugares en los que se está diciendo, bueno, pues como decía Cristina, hay que rehabilitar el mayor número de licencias porque estamos viendo que esas licencias, las casas que están bien acondicionadas, el impacto del calor es mucho menor. Para dar un ejemplo clásico, en el año 2003, que hubo en Francia un exceso de 14.000 muertes, la inmensa mayoría de ellas se produjeron en París, en buhardillas que estaban orientadas al oeste. ¿Esto qué nos está diciendo? Que lo que tienes que hacer es, en aquellos lugares que tú sabes que son especialmente vulnerables, adoptar medidas propias para ese lugar. O sea, aquí la conclusión que nosotros siempre hemos obtenido es que no valen recetas universales. Lo que vale para Bilbao probablemente no valga para Madrid y lo que vale para Barcelona probablemente no valga, por decirte, para Murcia. ¿Por qué? Un ejemplo más claro todavía. Lo que más se relaciona con la mortalidad a nivel global es la temperatura máxima diaria. Por eso, nuestro plan de prevención, el del Ministerio de Sanidad, se basa en la temperatura máxima diaria. Pero hay lugares que en los que más se relaciona con la mortalidad no es la máxima, sino es la mínima. Por ejemplo, en Valencia, que hemos hecho el estudio y hemos visto que la temperatura mínima es la que más se relaciona con la mortalidad. Entonces, lo que habrá que adecuar, por ejemplo, en Valencia serán medidas para que esa mínima no sea tan elevada. ¿Qué hace que la mínima sea muy elevada? Pues, por ejemplo, el efecto de isla térmica. El tener los suelos de alquitrán, bueno, de asfalto, las propias paredes de los edificios. ¿Qué hay que hacer en esos lugares? Reverdecer, renaturalizar, poner zonas verdes, zonas azules. Por lo tanto, recetas universales no existen. Lo que sí hay que hacer es utilizar el conocimiento científico para ver qué variables inciden en cada lugar y modificarlas para que la vulnerabilidad sea cada vez menor y la adaptación sea, por lo tanto, mayor. La vulnerabilidad ante el calor tiene que ver con la edad, con la condición física, con patologías previas, con el hecho evidente de realizar actividad física en el exterior, pero también, y esto es pues algo que se dice habitualmente, tiene distrito postal, ¿no? Tiene que ver mucho con la vulnerabilidad socioeconómica. ¿Por qué hay barrios más resilientes que otros ante las olas de calor, por ejemplo? ¿Es solo cuestión de urbanismo, de definición del planteamiento urbanístico? Porque tienen más aire acondicionado, que lo mencionabas tú antes, y eso demuestra que ahí evidentemente la capacidad económica influye. ¿Qué hace que un barrio sea más resiliente que otros? Bueno, te contestamos entre los dos ahora. Bueno, lo que hemos visto sobre todo es que las características socioeconómicas son clave, pero no
sobre todo por lo que implica en conjunto. Es decir, como decías, ¿no? En epidemiología siempre decimos que mata más el código postal que el código genético. Y es verdad, si tú vives en un barrio, digamos, favorecido económicamente, tu casa tiene mejor construcción, seguramente tiene mejor aislamiento. Pero es que además seguro que tienes una zona verde mucho más cerca. El acceso a la accesibilidad es buena, ese barrio. Esto se ve, nosotros por ejemplo, pues en Madrid se ve claramente en los distritos más ricos y los distritos más pobres. En los distritos más pobres las casas son de menor tamaño, la gente vive más hacinada, tiene menos acceso a factores tan importantes como por ejemplo una alimentación de buena calidad. Todo esto en su conjunto importa y importa de forma determinante a la hora de padecer una enfermedad. Es decir, por eso muchas veces las políticas públicas, como decimos, tienen que ir orientadas a reducir esas desigualdades, porque lo que importa es eso, que estemos todos igual de adaptados, ¿no? Esa transición que se dice que tiene que ser justa, ¿no? Porque estamos viendo eso, que los factores socioeconómicos es de lo más determinante. Por supuesto también, pues, el número de atención, me refiero al número de médicos disponibles por zona, que puedas tener una atención sanitaria adecuada. Bueno, pues un montón de factores que su conjunto hace que eso sea importante. Nosotros hicimos un estudio en Madrid, precisamente, en distritos de Madrid, y vimos que los distritos más pobres eran aquellos donde el impacto del calor era mucho mayor. En los distritos ricos no había impacto del calor, o sea, la gente no moría en olas de calor. Sin embargo, en los distritos pobres sí. Intentamos ver qué eran los factores que incidían allí. Metimos como variables zonas verdes, o sea, números de hectáreas, metimos si había aparatos de aire acondicionado o no, la calidad de la edificación, incluso la pirámide de población, porque en teoría, cuanto más envejecida está la población, más tiene que ser el impacto de las olas de calor, porque es la población diana, vaya. Pues el resultado de ese estudio es que más que las zonas verdes, más que tener aparato de aire acondicionado, ¿no? Lo que era clave era el dinero. Si tú tenías un nivel de renta alto, en aquellos distritos con un nivel de renta alta, la mortalidad no existía asociada a olas de calor. Y sin embargo, en los distritos de nivel de renta bajo, pues era donde se producía la inmensa mayoría de esa mortalidad. Ya no hace falta tener aire acondicionado, no. Tienes que poder encender el aire acondicionado, que es muy distinto. O sea, es una cuestión meramente económica. Por lo tanto, yo creo que lo que más mata en olas de calor es ser pobre. Ya que mencionas el tema de las zonas verdes, hay algún comentario que hace relación, o sea, mencionan la tala de árboles, ¿no?, que se produce en ciudades, a menudo tala de árboles bastante maduros, con décadas de vida y que por lo tanto dan mucha sombra y favorecen el descenso de la temperatura de esa calle, ¿no? Además, a veces ha habido estudios que plantean que hasta 2 grados menos de una calle a otra simplemente porque hay árboles. Claro, ¿cómo se justifica esto en estos momentos en los que estamos buscando cómo adaptar las ciudades al cambio climático? Pues mal, se justifica muy mal. Es como cuando se habla de revertir los carriles bici, por ejemplo. Es decir, todas las medidas que vayan encaminadas a una ciudad, digamos, más dependiente del vehículo privado, más urbanita, que sea poco amigable, poco amable con ancianos y con niños, es una ciudad que no va a estar preparada para hacer frente al cambio climático. Sabemos que son grupos de especial vulnerabilidad, las personas mayores y, bueno, la infancia también por sus características importantes, ¿no?, y diferenciadas de la población adulta.
Entonces, medidas como sacar el vehículo privado del centro de las ciudades es una de las medidas que deberían de ser de las más importantes dentro de la planificación urbanística de las ciudades que tenemos hoy en día. Está claro que, como decías, la tala de árboles, el quitar zonas verdes, todo eso va en contra de esa gráfica que he puesto de que la temperatura máxima coge a la temperatura mínima, porque además es que las zonas verdes no solo influyen, no solo cuentan como refugio climático, digamos, ¿no?, porque baja la temperatura, sino que es que además disminuyen la contaminación atmosférica, que es otro de los factores que sabemos que afecta de forma importante a las condiciones de salud. Es que hay cosas que no se entienden. Entonces, no se entiende, como bien decía Cristina, que se estén quitando árboles, tener plazas como tenemos alguna plaza en Madrid totalmente de granito, sin una sombra, cuando lo que te está diciendo la evidencia científica es que tienes que tener zonas verdes, tienes que tener fuentes, zonas azules, tienes que tener una ciudad amigable. No que sea en un desierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues a mí me gustaría que el que tome ese tipo de medidas no las explicase a los científicos, porque eso va en contra de la evidencia científica. Por lo tanto, difícilmente un científico te puede explicar algo que va en contra de la evidencia científica. Lo único que puedes decir es que a lo mejor hay otro tipo de criterios que se han tenido en cuenta y que nosotros los científicos nos manejamos, ¿no? Pero prefiero no saber cuáles son estos criterios que tienen en cuenta. En los últimos años se habla mucho de los refugios climáticos en las ciudades, pero a menudo se califican como tales lugares que no son, hablando un poco lo que comentabas ahora, no son demasiado amigables. Por ejemplo, sitios en los que no te puedes sentar. Tienes que refugiarte del calor, pero de pie. Entonces, o consumiendo. O consumiendo. Efectivamente, previo pago de su importe. Entonces, ¿cómo debieran ser los refugios climáticos? Porque esta figura resulta de interés, sobre todo cuando hablamos de que hay zonas urbanas en las que realmente las casas no están preparadas para que los picos de calor sean soportables. Bueno, yo veo que los refugios climáticos es una respuesta que hay que dar a un problema puntual. Toda la ciudad tiene que ser un refugio climático. O sea, no tiene sentido que solamente haya, pues yo qué sé, pues en Madrid 20 lugares, que haya 50 lugares, en Barcelona 100 lugares. Toda la ciudad tendría que ser un refugio climático y hay que entender la idea de que ese refugio climático sirve para una situación concreta en un momento determinado. O sea, una persona que está andando por la calle se encuentra mal y tiene la opción de meterse en un lugar que esté a la sombra, que esté fresco, que puede hidratarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por las modas. Y hay una moda que es ahora hablar de refugios climáticos. A mí me parecen bien los refugios climáticos, pero no como tales. Yo creo que la ciudad se tiene que diseñar como un refugio climático entera. Tiene que haber zonas verdes en toda la ciudad, porque no solamente bajan la temperatura, es que tiene otros co-beneficios en salud. Se sabe que las personas que viven en las proximidades de un parque tienen mejor salud cardiovascular, tienen mejor salud mental. Pues eso es a lo que hay que tender, intentar, pero no solo por temperatura, sino yo creo pues por salud. Yo lo veo así. Sí, sí. Bueno, hay estudios que hablan hasta de mejor rendimiento académico en el caso de los niños, ¿no? Y en hospitales, los hospitales que están orientados a lugares, pues bosques, zonas verdes, está estudiado que tienen una tasa de recuperación en sus enfermos superior, o el tiempo de permanencia en ese hospital es menor que otros hospitales, digamos, menos amigables con el enfermo. ¿Cómo se contabilizan las muertes atribuibles a fenómenos derivados del cambio climático? Lo que habéis explicado sobre la mortalidad atribuible al calor es muy evidente, pero claro, luego tenemos que con el calor aumenta la concentración de ozono troposférico, que es un contaminante que es perjudicial para la salud, aumentan las enfermedades infecciosas, tenemos los incendios, la mala calidad del aire, incluso las toxinfecciones, que es un palabra que... Toxinfecciones alimentarias. Y bueno, pues todas son cuestiones muy, muy relacionadas entre sí. Lo que no sé es si en las estadísticas aparecen reflejadas en relación al cambio climático. No tenemos... Ahora mismo
bueno, está pasando en toda Europa, no es solo en España, ¿vale? Lo que mejor atribuible y cuantificado tenemos es el impacto de las olas de calor, porque eso sí que sabemos que son unos meses en concreto, que algunas veces hemos visto que ha hecho mucho calor en mayo y por eso también los planes de prevención queremos que estén activos todo el año, no solamente en junio, julio y agosto, porque ha habido veces que en mayo ha hecho incluso más calor que en junio, de hecho es uno de los efectos del cambio climático, y lo que mejor cuantificado tenemos es la atribución a ese evento, ¿no? A las olas de calor, porque sabemos que pues con esos canales epidemiológicos que contaba, se puede atribuir y se puede cuantificar ese exceso de sobremortalidad a un factor ambiental, que en este caso sería la temperatura. Otra cosa es ir metiendo más factores de atribución a ese modelo, ¿no? Pues la contaminación atmosférica, que a veces hemos visto que incluso en periodos de ola de calor se produce más mortalidad e ingresos hospitalarios atribuidos a ozono troposférico o a NO2 o a partículas que la propia temperatura. Pero no tenemos todavía el sistema de monitorización preparado para poder atribuir y cuantificar adecuadamente esas muertes. Sí que se está trabajando, sí que estamos tratando de mejorar los modelos, porque al final todo esto lo tienes que cuantificar con modelos de observados y esperados y tratar de calcular esos riesgos epidemiológicos, esa atribución en epidemiología, para poder decir, bueno, pues aumenta la concentración de PM10, 10 microgramos metro cúbico, y voy a tener tanta muerte atribuible a ello, ¿no? Porque sabemos más o menos qué patologías son las más relacionadas con este tipo de eventos. Sí, es lo que dice Cristina, pero nos falta es modelización. Lo único que se hace es meter modelos matemáticos en los que normalmente tú metes una serie de variables explicativas y esas variables se relacionan o no con tu variable dependiente. Es decir, si tú estás metiendo muertes por enfermedades cardiovasculares y metes como posibles variables que lo pueden explicar, pues las que la literatura te dices que tienes que meter. O sea, esto no es ir de pesca, vaya. No es meter variables y que salga una y decir, ah, pues ha salido esta. No, eso si se hacen las cosas bien no se puede hacer así. Hay gente que lo hace. Entonces, lo que se hace es meter esas variables que tú sabes que pueden explicar esa causa concreta de mortalidad. Y las que no metes, porque dices, bueno, no puedes meter todas las variables, lógicamente, pero las que no metes pasan a formar parte de lo que nosotros llamamos la media móvil. Es decir, una parte aleatoria que tú no puedes explicar, pero es una bolsa que se queda ahí. Es decir, que las variables que explican, y las que no, pasan a esa bolsa. ¿Que metes más variables explicativas? Por ejemplo, imagínate que metemos la calidad del agua. Pues esa calidad del agua, que la mediríamos a través de un índice, cogería la varianza, es decir, lo que ella puede explicar, lo sacaría de la bolsa y diría, mira, pues además de la temperatura, la humedad, el no sé qué, el no sé cuánto, metemos la calidad del agua. Entonces son modelos explicativos. ¿Qué es lo que se tiende? Que cada vez haya menos variables en esa bolsa, es decir, cada vez esa bolsa tenga menos variables aleatorias que todavía no sabemos cuáles son. Es muy difícil meter todas las variables. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que estamos haciendo ahora. Lo que no tiene sentido es que haya un plan contra el calor o contra altas temperaturas y cuando vemos que lo que más mata es el ozono. Y en ese plan no se hable de ozono. Y me estoy tirando piedras contra mi tejado porque ese plan lo hemos hecho nosotros, el de altas temperaturas. A lo que vamos es que hay que hacer planes integradores, planes que metan cada vez más variables y dar respuestas globales a un problema global. Como bien decía Cristina, el cambio climático, o cuando tú tienes una ola de calor y sales a la calle, no solamente te pega el golpe de temperatura, sino que estás respirando ozono, estás respirando NO2, estás respirando, yo qué sé, si ha habido un incendio forestal cerca o lejos. Daos cuenta que, lo decía Cristina, un incendio forestal tenemos la idea de que solamente afecta a las personas próximas. Eso no es así. Los incendios forestales que se han producido en Canadá han llegado ese humo hasta España. Por lo tanto, todo eso hay que meterlo y todo eso hay que dar respuesta integradora.
Por lo tanto, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Lo que estamos haciendo está funcionando. Y Cristina lo decía antes. Ese conejo está corriendo a 0,64, o esa liebre, 0,64 grados por década. Vamos a llamarlos kilómetros hora, ¿vaya? Para hacernos una idea. El conejo va a 0,6 y el cambio climático va a 0,4. Por lo tanto, el conejo se está escapando. El problema es que el conejo se canse y deje de ir a 0,6. Y el galgo siempre sigue a 0,4. Llegará un momento en que lo pille. Entonces, mal. Hay que motorizar el conejo, de alguna forma, ¿no? Efectivamente, ese es el tema. Entonces, el conejo Duracell, hay que ponerle pilas. Hay un par de preguntas sobre la humedad, sobre la importancia que tiene la humedad relativa del aire en todas las patologías relacionadas con el calor y con la mortalidad, claro. Yo también. ¿Tú? Bueno, sí, que yo he hablado más. Vamos a ver. Es importante el tema de la humedad. Sí, es importante, pero quiero decir dos cosas. Primero, el mecanismo que nosotros tenemos para defendernos del calor es sudar. Entonces, para poder esa sudoración, para que ese sudor se pueda evaporar, se evapora más cuanto menos contenido de humedad haya en el ambiente. Y eso lo sabemos todos. No es lo mismo poner un mantel a secar con una humedad del 90%, que pueda ser cerca de la costa, que en el interior con una humedad del 50%. Por lo tanto, cuanto más humedad hay, más difícil es sudar, más difícil es que nuestro cuerpo se enfríe y más problemas en salud tenemos. Hemos visto que precisamente que en los lugares del interior esa temperatura máxima no parece influenciarle mucho la humedad. Sin embargo, en lugares de costa, sobre todo, es muy importante el papel de la humedad. Bien, cuando nosotros nos calculamos esa temperatura de definición de ola de calor, en las tripas de esa temperatura máxima hemos dicho que iba también, esa temperatura veía si esa zona estaba adaptada o no. Hemos dicho que tenía en cuenta la pirámide de población. Hemos dicho que tenía en cuenta también el porcentaje de hombres y mujeres. Los hombres y las mujeres no se mueren igual por calor. Todo eso lo tiene metida esa temperatura. Y también tiene metida la humedad. Mueren más las mujeres, ¿no? Mueren más las mujeres. Las mujeres son más vulnerables al calor, pero se adaptan mejor al calor. Entonces, ¿por qué no se mete la humedad de forma específica? Porque en el fondo la temperatura máxima que nos hemos calculado en esos diagramas de dispersión ya lo tiene metido dentro. Hemos hecho ahora mismo un estudio en Río de Janeiro, en el que es un lugar de mucha humedad. ¿Y qué se ha visto? Lo que ya sabemos, que la humedad relativa, la que mata es la humedad relativa baja. En España las humedades relativas bajas son las que se asocian con entrada de polvo del Sáhara, que es de polvo del desierto. Por lo tanto, el papel que puede jugar la humedad relativa es más de disconfort, que de mortalidad de forma directa. Si bien es cierto que en los lugares costeros es una variable que tenemos que tener en cuenta de forma, indirecta. Pero cuando tú lo metes las dos juntas, la que más explica siempre es la temperatura máxima y la humedad relativa baja, en Madrid y en Río de Janeiro, porque lo hemos hecho. Por la mención que ha hecho Cristina también a la adaptación al calor, ¿qué indicios muestran que efectivamente, porque claro, si, volviendo al ejemplo de la liebre y el galgo, si el galgo siempre va a la misma velocidad y la liebre cada vez lo tiene más complicado, cada vez van a morir más liebres. Y sin embargo, los datos no parece que van en ese sentido, ¿no? Porque nos estamos adaptando al calor en unas zonas mejor que en otras, que también en el mapa se veía muy claramente. ¿Qué es lo que favorece esa adaptación? Sí, ¿Es una cuestión de fisiología? No. ¿Es urbanismo? Bueno, hay dos conceptos. Uno es la aclimatación, es decir, tú como especie te aclimatas a 0,1, 0,2 grados por década. Pero el galgo va a 0,4. Por lo tanto, como tú no hagas algo, el galgo te come. Entonces, ¿qué es la adaptación? Son todas las medidas que como especie inteligente nos hemos montado para que tengamos cada vez mayor velocidad, que esa liebre vaya cada vez más rápido y en vez de a 0,2 pueda ir como ahora va a 0,6. ¿Qué medidas? Pues desde la que estamos trabajando, como decía el otro, estamos trabajando en ello, pero las medidas que sabemos que funcionan es edificios rehabilitados. Eso funciona. Cuanto mayor número de licencias hay en una zona, mayor es la adaptación que hay en esa zona. También sabemos que hay factores en los que no puedes entrar.
Por ejemplo, la pirámide de población. Cuanto más personas mayores de 65 años hay, menos adaptación hay. Pero ahí tú no puedes entrar, igual que no puedes entrar en el porcentaje de hombres y mujeres. Pero también hemos visto que influye muchísimo el nivel de renta. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y otros factores en los que no se ve estadísticamente, ojo, que influyan en esa adaptación. Las zonas verdes no salen que se adapten. ¿Por qué? Pues porque tiene otro factor, que lo decía Cristina, que lo está enmascarando. Zonas verdes suelen ser precios caros, nivel de renta alta. Por lo tanto, es complicado. De todas formas, lo que sí que sabemos que funciona seguro son la puesta en marcha de planes de prevención. Nosotros sabemos que desde el 2004 calculamos el riesgo de morir, es decir, el riesgo atribuible poblacional en una ola de calor, y era de un 14%. 20 años después, ese riesgo ha bajado de un 14% a un 2%. Es decir, que estamos haciendo cosas bien, por eso lo de no rendirse, ¿no? Por ejemplo, los planes de prevención en salud pública. Es decir, que se pongan en marcha estas campañas de prevención. Antes, nosotros que damos clase en la Escuela Nacional de Sanidad, cuando tú explicabas los efectos de las olas de calor a los propios médicos, ¿no?, que estaban haciendo el máster de medicina preventiva, te decían que el calor mata, pero, o sea, les era como que, bueno, sí, pero en situaciones extremas. No. O sea, que lo hemos ido viendo, es decir, que la formación de personal sanitario, la divulgación de los efectos del calor. Ahora todo el mundo pues suele ir con una botellita de agua, suele protegerse del sol. Antes pues los abuelillos iban de negro, nunca se ponían pantalón corto. Y ahora ya eso, como que esa cultura del calor que se llama, la tenemos pues especialmente en todo el sur de Europa, a raíz de esos planes de prevención ya como muy interiorizada, ¿no? Como que ya hasta las chicas jóvenes pues van con abanico, ¿no?, cuando antes pues parecía que era una cosa de nuestras abuelas. Todo eso ha contribuido a mejorar los resultados, ¿no?, en cuanto al impacto de las olas de calor. Yo quiero añadir otra cosa y que lo has dicho en la presentación un poco de pasada. Para luchar contra el cambio climático solamente se habla siempre de mitigación, es decir, intentar emitir cada vez menos para que las temperaturas suban lo menos posible, o sea, que en vez de 3,2 nos quedemos en 2, difícil, pero bueno. Se habla de adaptación, que es de lo que estamos hablando, y otra cosa es muy importante, que es la gestión de los riesgos. Tenemos que aprender a gestionar los riesgos. Es decir, ¿qué ocurre si cuando, pese a que hay mitigación y hay adaptación, una persona tiene un problema cardiovascular en una ola de calor? Tenemos que aprender que esos hospitales tengan unos protocolos automatizados para saber cómo intervenir en estos casos. No te digo que no los haya ahora, ojo, que claro que los hay. Me refiero a tener protocolizado ese tipo de actuaciones. Saber qué ocurre si entra una persona con una enfermedad neurodegenerativa. Pautado qué es lo que hay que hacer. Tenemos que aprender a gestionar los riesgos. Igual que en un incendio. O sea, no solamente vale con limpiar antes el bosque, con hacer medidas preventivas. ¿Qué ocurre cuando ya el fuego está ahí? Pues tienes que tener tus aviones, tienes que tener entrenadas a tus brigadas, pues lo mismo en salud. Eso es gestión de riesgos. O sea que hay que meter otra pata a eso de adaptación y mitigación. Gestionar los riesgos. Porque muchas veces en esa gestión directa de los riesgos se puede disminuir el impacto que tengan pues el calor, el ozono. De hecho, en el Hospital La Paz de Madrid estamos llevando a cabo un proyecto con ellos para dar un modelo de predicción de ingresos en función, en olas de calor y en picos, en situaciones episódicas de contaminación, para que sepan no solamente qué personas pueden ingresar, sino cuántas. ¿Para qué? Para poder dimensionar dentro de lo posible. Sí, que servicios del hospital de especialidades se van a ver más, ¿cuáles hay que más potenciar? Afectados y qué grupos de edad son más probables que empiecen a ingresar, que de hecho se sabe, pero no está, como bien dice Julio, todavía protocolizado, y poder así pues dar una mejor gestión y una mejor atención sanitaria. Por ejemplo, lo comentábamos antes, las personas no ingresan por enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no ingresan? Pues desgraciadamente porque mueren antes.
O sea, son procesos fulminantes. Un accidente cerebrovascular agudo es fulminante. Un infarto, desgraciadamente, muchas veces es fulminante en una ola de calor. Por lo tanto, no tiene mucho sentido potenciar esas urgencias por cardiovasculares. Sin embargo, por respiratorias sí. Los niños no mueren por calor. ¿Por qué? Pues porque tienen un padre y una madre que se ocupan de que ese niño no esté al sol, que esté hidratado. Una persona mayor no tiene ese padre y esa madre, pero sí tiene los planes de prevención que lo que hacen es hacer de padre y de madre. Pues eso es un poco lo que está haciendo lo que decía Cristina, que bajemos de esa mortalidad del 14% por grado a un 2 o un 3%. Y yo creo que todavía hay margen para poder hacer cosas. Sí. Me dirán, bueno, entonces ¿por qué cada vez hay más muertes por calor? Porque cada vez hace más calor. Sí, sí, además más. Efectivamente. Con olas de calor más continuas. Esa gestión de riesgos que comentas y que tiene que ver con la gestión hospitalaria y con los servicios públicos, ¿no se debería también extender a toda la sociedad? Porque al fin y al cabo, recuerdo que en el caso de 2003 que mencionabas, que hubo fallecimientos masivos. Yo recuerdo en Francia, hubo sí, hasta la dimisión del Ministerio de Sanidad, es que morían muchas personas solas sí, en su casa porque no tenían ninguna red de apoyo ni ninguna sí, red social cercana que se interesase por su estado de salud y podían morir de un día para otro, sí, ¿no? Entonces, todo esto que estás comentando está muy bien y son protocolos públicos, pero también hace falta su parte de conciencia social, ¿no? La soledad sabemos que es un factor que influye de forma determinante y sobre todo en ciudades. Cuando hemos comparado entornos rurales o más ruralizados frente a entornos plenamente urbanos, la soledad es uno de los factores que influye de forma determinante en ese incremento de mortalidad, porque tú normalmente, pues en un entorno más rural, conoces a tus vecinos. Si no les ves un día, pues te preocupas y dices, hoy no ha salido fulanito a comprar el pan o a la huerta. Entonces, hay como una red social de apoyo ya previamente existente. Sin embargo, en las ciudades, en los entornos muy urbanizados, eso no existe. O sea, tú haces tu vida y no sabes quién vive al lado, ni arriba ni abajo, y prácticamente ni te preocupas si es una persona mayor sola. En algunos países, como en Japón, se paga una prima de seguros, en los seguros de vida, se incluye esta serie de servicios, por ejemplo, en olas de calor, ¿no? Pues cuando va a haber un evento extremo de estas características, pues que haya una persona que acuda a tu domicilio, se preocupe de que estés bien hidratado o te llame por teléfono, porque además es que luego la vida nada es un factor simple, confluyen varias situaciones y, por ejemplo, pues algunos casos que nos comentan médicos de atención primaria durante olas de calores, pues el típico señor mayor o el típico matrimonio muy mayor que además en verano, como aumentan los robos en las casas porque la gente está de vacaciones y tal, se cierran a cal y canto, con lo cual esa casa no ventila, empieza a incrementarse la temperatura dentro de la vivienda y se desestabiliza muy fácilmente, y muchos de los ingresos por urgencias que tienen es de personas mayores, pues justamente se pueden dar este tipo de situaciones. Sí, sí. Cuando hablábamos de los planes de prevención y de las medidas, no solamente son medidas sanitarias, Eso. O sea, también son medidas de alertar a los servicios sociales. En esa mesa que se monta antes de un plan de prevención para ponerlo a funcionar, hay gente de servicios sociales y gente del entorno laboral también. O sea que no solamente a mí cuando leí aquello de Japón, porque Japón ya sabéis que tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, bueno, afortunadamente no hace falta solo tener un servicio pagado, sino que en España, afortunadamente, de momento, hay servicios sociales que juegan ese papel, que, como bien dice Cristina, es fundamental. O sea, las ciudades son mucho más vulnerables al calor, a las olas de calor, que en los entornos rurales. Sí, sí.
por factores diversos, por lo que estamos viendo. Bueno, hay un montón de felicitaciones por la charla para vosotros dos y comentarios pues muy evidentes, también lo hemos comentado, ¿no? Pues que las zonas verdes en las ciudades suelen ser ajardinadas para que hagan bonito, y eso en realidad bonito es, no digo yo que no, pero no refresca mucho. La necesidad también de que haya normativas ya, antes de que sea demasiado tarde. Nos comentan también que hay pues un mapa de refugios climáticos en Vitoria que incluye como novedad itinerarios confortables para llegar a ellos. Porque, claro, a veces tienes el refugio climático, pero hay que atravesar un desierto. O sea, una de esas plazas terriblemente adoquinadas que, en fin, te puedes morir por el camino. Sí. Y, bueno, nos comentan además que desde Tecnalia han colaborado con el Ayuntamiento de Vitoria para que no mueras en el intento de llegar al refugio climático. Sí, es una iniciativa que está cogiendo mucha fuerza y nosotros sabemos casos concretos de Barcelona, de Zaragoza, que son una maravilla para los que somos de Madrid, en los que eso parece que no existe. Sí, en Madrid hay gente que en olas de calor se monta en el autobús para poder pues estar fresquito, ¿no? O sea, al final es coger un transporte público, aunque te pegues dando vueltas en una línea circular, porque no estás asfixiado, pasando calor en casa, y muchas personas mayores lo hacen. Lo que hablábamos, no puede ser el refugio climático, no puede ser un centro comercial. O sea, porque al final, primero, ¿cómo llegas hasta el centro comercial? Lo que estábamos hablando, y luego, que parece que es que encima tienes que consumir, te obligan o te empujan a ir a un centro comercial para estar a gusto. Entonces, es totalmente de acuerdo. Vamos a abrir el turno de preguntas para el público, porque hemos contado ya algunas de las que llegan a través de la emisión online. Así que si alguien tiene alguna cuestión. A ver, bueno, creo que sería bueno que esos técnicos de Tecnalia hablasen con los representantes del ayuntamiento de esta ciudad. Digo porque hace poco también pues una zona verde que teníamos en la ciudad, que suponía un refugio climático para un barrio, pues se la han cepillado, ¿no? Entonces, bueno, un poquitín al hilo de este tema, que además es recurrente por los intervinientes online que parece que hay, quería saber si esta modelización que estáis llevando vosotros a cabo, en el cual pues consideráis, aparte de la efecto isla de calor, también lo que es la formación del smog por el lado ozono troposférico, ¿tendrá alguna vez el peso suficiente para convertirse en lo que sería normativa, ¿no? Igual que hay un código técnico de la edificación que tuviera un rango que los políticos de turno no pudieran obviar a la hora de hacer un planeamiento urbanístico? ¿Está dentro de los alcances de esa modelización o cómo lo veis? Pues ojalá. El problema principal político en general, ¿no?, con ordenanzas, es el cortoplacismo. Ellos solo ven, lo digo porque muchas veces nos ha tocado ir con un informe científico-técnico a algún sitio y decir, estas son las evidencias, habría que poner en marcha esto, hacer esto, tal y cual, pero ellos solo ven a 4 años vista. Entonces, yo muchas veces digo, tendríamos que hablar no para la gente que ya está convencida, sino para los que realmente hay que convencer, que son lo que se llama ahora los tomadores de decisiones, ¿no? Pues los asesores, los concejales de turno, los políticos de turno. Realmente es a esa gente, a ese grupo o colectivo, como lo queramos llamar, a quienes hay que convencer que invertir en salud pública tiene un recorrido mucho mayor para la calidad de vida de la ciudadanía. O sea, es tan sumamente importante y el que no se den cuenta y primen unas cosas frente a otras. Bueno, yo ya sé que estamos hablando mucho de Madrid, pero es que es como la cúspide de este problema que me estás diciendo. O sea, nosotros hemos ido con informes y nos han dicho, no, esto a un cajón, porque esto es una medida impopular. Una medida impopular, restringir el tráfico es una medida impopular.
Bueno, ya sé que es una medida impopular, pero si te estoy diciendo que me están ingresando tantos niños por bronquiolitis, exacerbación de cualquier enfermedad respiratoria, asma y demás en el Gregorio Marañón, porque tenemos unos niveles de PM10 que superamos los límites semana sí y semana también, no me puedes decir que es impopular. Si ese padre o madre se va a molestar porque no puede dejar a su hijo con el coche, con el SUV famoso a la puerta del colegio, pues le tienes que explicar que es por la salud no solo de su hijo, sino de todos los demás niños que acuden a ese colegio. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un cambio en nuestra forma de contar las cosas, porque es lo que, claro, la gente que ya sabemos, que ya estamos convencidos, asociaciones vecinales, cuando damos clase, dicen, pero ¿y por qué no se hacen las cosas? Y yo ya empiezo a pensar que es que a lo mejor el público objetivo, la diana, debe de ser los que realmente tienen en su mano poder hacer cosas. Y es muy cansado, tremendamente cansado estar una y otra vez pues repitiendo los mismos mensajes. Ojalá. La OMS, por ejemplo, en cuestión de contaminación atmosférica, da cada vez palos mayores de decir, jolín, sí, hay que bajar los niveles de contaminación atmosférica. Ahora, la nueva legislación europea, la nueva normativa, se ha abierto la posibilidad a poner demandas. Hasta ahora no estaba abierta la posibilidad legislativa de poder poner una demanda, una persona particular, por mala calidad del aire. Yo, cuando doy clase de contaminación atmosférica, siempre lo digo. Si exigimos unos mínimos de sanidad en el consumo alimenticio, que tienen que pasar unos controles en el agua, en la calidad del agua. Es decir, todos abrimos el agua del grifo y sabemos que no nos vamos a envenenar. El aire que respiramos, ¿por qué no exigimos esos mismos estándares cuando sabemos que afecta a partos prematuros, a la infancia de una forma determinante, por supuesto a las personas mayores? Es decir, porque como es más invisible, ¿no? Digamos, no se percibe de igual forma, y con el calor un poco pasaba ya lo mismo. Con la contaminación acústica, si es que tenemos infinidad de problemas ambientales que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la legislación tendría que empezar a sancionar y a ser más dura y hacerse cumplir. Bueno, yo estoy, quizá por mi edad, no sé si habrá algún docente aquí en la sala. Los docentes, yo fui docente. Pasamos por 3 etapas, ¿no? La etapa de Sancho el Bravo, luego la etapa de Sancho el Magnánimo y luego la etapa de Sancho Panza. Entonces ya estoy en la etapa ya de que no soy tan negativo, yo no veo las cosas tan negativas como Cristina, sino que tengo más perspectiva y además hay una paradoja física que dice ¿qué ocurre si se aplica una fuerza irresistible a un obstáculo inamovible? Y Cristina ha puesto el ejemplo de la fuerza irresistible que hemos hecho los científicos en la nueva directiva de la OMS. La OMS sacó una directiva, o sea, ustedes no lo tienen por qué saber, pero yo se lo explico. La OMS da unos niveles guía que no son de obligado cumplimiento. Luego están las directivas europeas que adoptan esos niveles guía o no y obligan a los países con la transposición de esas directivas a que se cumpla esa ley, ¿vale? Entonces, la OMS, ha sido en octubre del 2022. ¿El año pasado? Sí, o del 23, del 23. No sé, es igual, vale, el 22, lo que ha hecho ha sido prácticamente, basándose en la evidencia científica, bajar a la mitad los niveles guía que ella había puesto. ¿Eso a qué ha obligado? Hace como 2 meses ha obligado a que la Unión Europea, de momento creo que de forma cautelar, ha adoptado parte de esa legislación. Es decir, si antes había 40 microgramos metro cúbico de valor máximo, lo han bajado a 20. O a 10. No, lo han bajado a 10 y el valor de la Unión Europea, creo que lo han puesto, eran 40, 10, lo ha puesto en 20. ¿Qué hemos conseguido con esa evidencia científica? Bajar de 40 a 20. Eso es mucho. ¿Y eso cómo se ha conseguido? Publicando, trabajando, haciendo informes. ¿Cómo hemos conseguido
que, por ejemplo, el Ministerio Español de Sanidad haya pasado de tener umbrales meteorológicos, es decir, percentil 95, que sabemos que en el 52% de los lugares la definición de ola de calor meteorológica salta más tarde que debería saltar, es decir, el impacto en salud empieza antes de ese percentil 95 en la mayoría de los lugares. ¿Cómo hemos conseguido que lo hagan? Pues dando la turra. O sea, seguir y seguir y seguir y seguir. Fuerza irresistible, y a veces el obstáculo es tan inamovible que no se mueve, pero se deforma. Entonces, ahí estamos. Entonces yo no veo todo... pues claro que me gustaría que te hiciesen caso, y claro que te gustaría, si ya vamos predicando en el desierto que el ruido mata más que la contaminación química, y llevamos 20 años diciendo eso y todavía no nos ha hecho caso nadie, me gustaría que me hiciesen caso, antes de morirme me gustaría que me hiciesen caso. Pero yo sé que nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque es ciencia. Y la ciencia siempre está ahí. Y no es en Madrid, es en Bonn, es en Washington, es en todos los sitios evidencia, evidencia, evidencia. Y al final, ante la evidencia... Aunque a veces llega tarde, ¿no? Para los que estamos implicados. No sé si te hemos contestado, más o menos. Hombre, por lo menos un buen rato nos hemos pasado. ¿Alguna cuestión más? Porque ya la hora es... Miramos el reloj porque ha pasado muy rápido, ya lo sé, pero sí, si hay alguna pregunta más todavía podemos tener otra opción. Hola, Arratsaldeon. Una medida que se está tomando ya en algunas capitales, con transposición también de una normativa europea, para prohibir la entrada a los centros de las ciudades de los coches más contaminantes, ha sido criticada por algunos sectores como una medida racista, por sectores de izquierda. Entonces, quería saber qué opinión les merece este debate sobre si... se ha criticado que las zonas de centro la gente tiene un nivel de renta mayor, como ustedes decían antes, por tanto también tienen mayor posibilidad de comprar coches eléctricos. La gente que vive en barrios que tienen peor calidad de vida ya, pues les dice, no me vengáis aquí a contaminar. Bueno, sé que es un debate complicado, pero quería conocer su opinión. Eskerrik asko. Bueno, es que el elegir el centro de las ciudades es porque es donde mayor es la densidad de población, o era mayor la densidad de población. Entonces, en algún sitio hay que poner ese coto. Yo creo que cuando se me plantea esta cuestión, yo siempre digo lo mismo. No es una cuestión económica. O sea, tú no estás prohibiendo a una persona que vaya al centro de la ciudad. Le estás prohibiendo que vaya con su coche contaminante. Porque a lo mejor de lo que se está tratando es de la salud de todas las personas que están en ese lugar. Si la gente no hace eso, y lo comentaba antes Cristina, y va con su todoterreno diésel y lo aparca al lado del colegio y no lo apaga, sino que lo deja al ralentí para bajar a su niño, para que no se le caliente el coche, evidentemente, o el aire acondicionado siga funcionando, si no lo hace por la salud de su hijo, por la salud de quién lo va a hacer. Ese tipo de actuaciones pueden ser impopulares, pero funcionan. Se sabe que en los lugares en los que se ha restringido el tráfico de esa forma, por ejemplo en Londres, han aumentado el volumen pulmonar de los niños, ha aumentado de forma estadísticamente significativa. Cuando se han tomado medidas de disminuir el número de vehículos durante los Juegos Olímpicos en China, los niños han nacido con más peso al nacer, en vez de, no sé si eran 10, 12 gramos, que puede ser poca cosa, pero es suficiente. Cuando se han tomado esas medidas en los Juegos Olímpicos de Atlanta, han disminuido el número de personas que han ingresado por enfermedades pulmonares y cardiovasculares. O sea, estamos llenos de ejemplos. En Milán, 3/4 de lo mismo. O sea, son medidas impopulares, pero que funcionan. También es impopular subir el precio de una cajetilla de tabaco, y funciona. Mi posición, como Julio, totalmente de acuerdo. Con las zonas de bajas emisiones, totalmente de acuerdo. Además, todos estos datos que estáis dando tienen una fácil traslación económica, quiero decir, menos ingresos hospitalarios, bueno, ya evidentemente menos fallecimientos, pero el coste sanitario que implica todo esto que estáis contando. Sí, tenemos números. Hemos hecho hace poco un estudio en el que, como siempre, como decía Cristina, hemos empezado por la Comunidad de Madrid, lo vamos a hacer para toda España, en el que hemos visto que
el coste asociado a los ingresos hospitalarios por NO2 en la Comunidad de Madrid son 120 millones de euros cada año. 80 millones de euros cada año debidos al ruido. O sea, 200 millones de euros es la contaminación atmosférica, lo que nos cuesta tener los coches en las proximidades de las ciudades, dentro de las ciudades, perdón. 200 millones de euros cada año en una comunidad como Madrid. Mucho dinero. Se podría ahorrar. Se podría invertir en otro tipo de cosas, claro. Sí, en árboles que no queden sombra, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, sí que hay estudios. Nosotros tenemos claro que si quieres llegar a un político, tienes que llegar por hacerle ver que es más rentable. Hay un estudio, creo que relaciona los planes de prevención, que hicieron, no me acuerdo, creo que fueron unos franceses, que decían que por cada euro que se invierte en un plan de prevención, el retorno es de 6. Es decir, te ahorras 6 euros en ingresos y en muertes. Y en tratamientos. Y en tratamientos. Por lo tanto, siempre que se invierte en mejorar la calidad de vida de la gente de las ciudades, revierte en su salud. Tenemos un estudio, y ya lo dejo, sí, tenemos un estudio hecho... haciendo señales. Que nos están haciendo señales. Vale, pues lo dejo ya. Tenéis muchos estudios, además. Bueno, yo creo que en la página web del Instituto de Salud Carlos III tenéis y si amplia bueno, pues os ponéis en contacto por nuestro correo, que os puede facilitar, y por supuesto que os enviamos toda la información que necesitéis. O sea, estudios muchos. ¿Para qué sirven? Gracias a los dos. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes también. Muchas gracias.